Imagínate despertar un día en tu casa de playa tranquilo y de repente te das cuenta de que todo lo que tú has hecho, toda lo que es tu inversión fue borrado por una marea llena de pestilencias y material tóxico. Esto ocurrió aquí donde yo estoy ubicado hoy en día. Me encuentro en Bombay Beach, en California. Un lugar que estrellas como Frank Sinatra y los Beach Boys venían aquí porque esto era prácticamente lo más lujoso del oeste de Estados Unidos. Y hoy en día es otra foto. Así que vamos a explorar el día de hoy esta comunidad que en su momento fue la número 1 y hoy prácticamente está en el olvido. Así que vamos al mapa. En 1976 hubo una tormenta que prácticamente borró y sepultó todo este pueblo y quedó prácticamente abandonado. También un grupo de personas, de artistas, indigentes, decidió regresar aquí a la comunidad y convertirla en lo que es una obra de arte tétrica, surrealista. Bueno, pero es arte. Y hoy en día prácticamente yace aquí, en el medio de la nada. Mi nombre es Manny, nuevamente bienvenido al canal y en este episodio vamos a explorar la playa de Bombay, o el pueblecito de Bombay Beach. Como le expliqué, era un lugar muy lujoso y hoy en día prácticamente queda absolutamente nada. Así que acompáñame, vamos a ver este lugar. Un poquito tétrico, ¿ah? Todo lo que hay aquí, todo lo que queda. Sabe que a mí me gusta explorar lugares únicos, y este para mí es un lugar sumamente interesante ya que cuenta su historia, cuenta una historia de éxito y una historia triste, como un pueblo tan exitoso hoy en día prácticamente queda nada. Así que vamos a meter en una de esas casas a ver qué uno encuentra. Vamos a empezar con esta que está aquí para ver las cosas que quedan aquí. Mira la alfombra, esta es la alfombra todavía. Esta es la alfombra de la casa, todavía queda el piso de la casa. Y mucho graffiti. Mira, muebles todavía del tiempo aquel. Vehículos de la época también. Esta comunidad se encuentra a 223 pies bajo el nivel del mar. Por eso muchas de las cosas que sufrió fue parte inclusive de esta misma situación geológica no existente dentro de este lugar. Inclusive las temperaturas aquí pueden rondar de los 100, 120 grados Fahrenheit, que vendría siendo casi 50 grados Celsius. Se pone bastante caluroso. Miren parte de la obra, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Sálvame, save me. Esto en su momento era lo más lujo. Este es el bar de donde venían los ricos millonarios a sentarse a tomarse su trago, después de un día de playa. Hoy en día queda prácticamente esto. Mira aquí la barra. Oye, que tú llegabas y tú decías, hey, vamos a una cerveza a favor ahí. Ahí, pásame una cervecita a favor, a través de la ventana. Y hoy queda esto. Algo muy interesante es que los lugares así, usualmente cuando son abandonados, siempre se llenan de graffiti. Pero eso es bien único de aquí. Hay otros países donde prácticamente se queda abandonado y no pasa nada. Pero aquí lo convierten todo en una obra de arte. Todo se convierte en una obra de arte. Diferente gente vienen a ver, a chequear y bueno, pasa todo esto que estamos nosotros visualizando ahora. Caminando por lo que fue totalmente historia. Me interesa mucho que todavía queda alfombra, por ejemplo, toilets quedan también del área, de la época. Toma corriente también, queda un poquito de todo todavía de la época. Mira, cama ahí, toma corriente, como el baño. Oh, wow, mira una obra de arte aquí, vamos a ver si se puede subir bien. Pero miren, aquí se puede ver. Miren qué interesante. Esa vaina se usa para limpiar los retretes, ¿no? Los toilets. Hasta un microondas queda aquel entonces ahí. Eso es como un jacuzzi. Sí, pero convirtieron todo en una obra de arte. Cabe destacar que esto tiene ya como 40 años aquí. Los artistas e indigentes comenzaron a venir a explorar aquí. Entonces yo les explico. Alrededor del 1976, si mal no recuerdo, hubo una tormenta fuerte aquí y contrajo consigo todo el área de aquí, toda esta agua llena de químicos, de fertilizantes agrícolas. Imagínense, todo eso vino a llegar acá abajo. ¿Por qué? Bueno, esta área donde estamos ubicados, estamos prácticamente alrededor de 50, 60 metros bajo el nivel del mar. Entonces, esta área funciona como un sumidero. Aquí no sale nada, aquí simplemente se estanca. Toda esta área donde yo estoy aquí fue prácticamente llena de químicos. Entonces, el olor a azufre, estas inundaciones, prácticamente acabó con uno de los proyectos más lujosos de Hollywood. Porque todo el que trabajaba, todo el que era una estrella, 1A, todo el que un Frank Sinatra, todos esos artistas famosos, como les mencioné, de Frank Sinatra, ellos vienen aquí a relajarse. Y bueno, cuando
cuando ocurrió eso, ese químico, todos esos químicos se mezclan con el azufre, comenzó a oler azufre. Imagínense este dolor de cabeza aquí. Entonces tuvo que ser prácticamente abandonado y salir. Entonces, alrededor de 15, 20 años después, vinieron personas aquí prácticamente a convertir esto en lo que es hoy, una obra de arte. Dentro también, no solamente artistas, también indigentes, personas que vienen con sus casas móviles y prácticamente pues hicieron vida aquí y han convertido toda esta área en un área como como que se acabó el mundo, ¿no? Apocalíptico, ok, ay, por ahí. Pero yo estoy totalmente sorprendido porque, oye, está bastante caluroso, pero también está totalmente interesante, muy interesante. Fíjense como este bote que está aquí al lado, detrás mío. Este bote, cuando viene a ver, era de una persona adinerada de aquel entonces. Prácticamente quedó así mismo como estuvo cuando ocurrió todo, así mismo se quedó. Pero todo esto era una comunidad creciente, adinerada. Y hoy prácticamente queda solamente el recuerdo. Y eso es lo más interesante de explorar lugares así tan inhóspitos, ¿no? Porque no todo el mundo viene. O sea que muchas cosas todavía se quedan igualitas. Esta es una de las estructuras mejores preservadas. Fíjense, esos muebles que están ahí ustedes son de calidad. Esos muebles son caros. Bueno, en aquel entonces, ¿no? Pero es interesante oye, lo que queda. Definitivamente. Estas alfombras de lujo, eso de los años 70, ¿no? Quedan muchas aves. Aquí, mira, todavía estantes, mesetas. Todo todavía queda aquí. Todo abandonado. Todo abandonado. Miren. Qué interesante esta vaina aquí. Algo que a mí todavía no me cabe en la cabeza es que la inversión que tú haces. Imagínate esas personas que quizás no eran millonarios, pero sí habían logrado hacer algo en su vida y tengan que abandonar todo esto así de repente, de un día para otro. Todo, al olvido. Es un proceso muy difícil que cualquier persona, de verdad, es triste. Pero es parte ya de la historia y por eso es siempre importante mencionarla y por eso que me gusta a mí explorar. Miren esta habitación totalmente roja, hasta con un piano rojo, se puede observar aquí. Así como rojo también es el botón de suscríbete, así que por favor suscríbete, ayúdanos a crecer para poder seguir haciendo este tipo de exploraciones tan interesantes. Así que seguimos. Me encuentro aquí en el área que parece un templo, ¿no? Una iglesia hecho por los artistas que han venido aquí todo este tiempo. Fíjense cómo está todo esto aquí. Qué interesante todo esto. Wow. Todo prácticamente en el olvido, pero sin ser olvidado. Otra cosa que también he visto que aquí todavía hay personas. Aquí hay personas todavía, pero viven en los carros móviles. Uno no sabe la historia de cada quien, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Pero esto aquí es sumamente interesante. Vamos a seguir explorando esta comunidad que en su momento fue tan exitosa, de hoy en día prácticamente es esto, tierra abandonada. Monca. Que hay mucha paloma. Imagínate venir de noche, que es una paloma de esas, miren, el corre, el juidero. A la entrada ahí de la comunidad. Este es el portón. Miren esto aquí. Era un nacimiento ahí del niño Jesús. Me encuentro en un área donde hay comunidades. Oigan los perros. Se escuchan los perros detrás. ¿Ven un cine aquí? Increíble. Un cine. Qué interesante. Aquí hay gente todavía. Vamos a ir moviéndonos. Muy interesante.
Cabe destacar que aquí todavía viven personas, aquí como escucharon el perrito ahí, todavía hay residentes aquí de esta zona que viven aquí todavía. Esto también está muy interesante, mira qué chulo. Aquí las personas que viven aquí pues comparten libros, dice ahí que te ayude tú mismo. Puedes venir, coger un libro, cuando lo leas lo retornas. Pero esto está muy interesante también y lo tienen en neveras, en refrigeradores. Qué interesante. Más trae un bus abandonado ahí, pero seguimos explorando este pueblo tan interesante e icónico aquí de California. Algo tan interesante que es importante para mí mencionar es que este es un pueblo surrealista. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que fue abandonado, pero también hay personas que ya viven aquí. O sea, es un pueblo que está tratando de sanar sus cicatrices, pese a las adversidades que ha pasado y ha vivido. Por ejemplo, esto que ven detrás mío son las chatarras y unos artistas hace unos 15 años convirtieron esto prácticamente en un cine. Y le llaman el Bombay Drive-In. Venga y le muestro. Pero es tan interesante cómo usar las cicatrices que dejó este pueblo abandonado y convertirlo en lo que es una obra de arte. Este pueblo es interesantísimo. Fíjense aquí. Los artistas ubicaron todos los autos chatarras de aquí del área y convirtieron todo esto en un cine. Fíjense qué interesante. Y cabe destacar que estos vehículos sí datan de aquel entonces, de los 50 y todo eso, pero se ven todavía de lo que queda, ¿no? De esos vehículos de aquel entonces y prácticamente pusieron todo esto aquí. La verdad que esto a mí es tan surrealista, man. Esto llama tanto la atención. Tienen asiento también. No, pero al final, hasta asiento tienen. No, que quiera venir a ver película de verdad, además tener que sentarse aquí. Acomodarse con una silla de esa, normal. Mira un conejito, un conejo salvaje. Wow, no se vio en el video. Vamos a darle una introducción a los muchachos. Bienvenidos todos ustedes. Vamos a disfrutar la película hoy. Vamos a ver un episodio de Manny total el día de hoy. Así que saquen sus celulares cada uno de los que están aquí y suscríbanse todos que están aquí, por favor. Así antes de que empiece la película estamos todos en mejor sintonía. Así que ya ustedes saben. Miren lo que es un cockpit, ¿no? Una torre de control militar, prácticamente. Aquí en Bombay Beach. Mira American Legion, mira la vista, hacia allá hasta el fondo. Tenemos hasta dinosaurios. Un dinosaurio que come plástico. Observen ahí, miren, qué interesante. Un dinosaurio que come plástico. Este lugar es tan interesante, Dios mío. Como pueden observar aquí, un trailer abandonado, ¿no? Y mira la obra de arte que hay aquí, existente. Como parte de la cultura, porque yo entiendo que esto es parte de la cultura de Bombay Beach. Muy interesante. Aquí también hay muchos letreros de que dice que no entre, o sea, mejor no entrar, no hay que hacer cosas. Miren aquí, todo esto, prácticamente abandonado esta área también. Wow. Ahí está el letrero que dice no trespassing. Mejor no entrar ahí porque eso es propiedad privada y ya tú sabes, pueden agredir, no puedes tú reclamar nada. El único restaurante de un pueblo, ¿aquí es? En Bombay Beach. Vamos al mambo. Y qué manera más poética de terminar este video. Aquí estoy sentado prácticamente donde Anthony Bourdain estuvo sentado cuando visitó este restaurante que está literal en el medio de la nada, aquí en Bombay Beach. La verdad que mi opinión es que de ser un pueblo tan exitoso, tan lujoso, a ser un pueblo totalmente olvidado, que nadie quería venir, a ser retomado por artistas y transeúntes de la vida, y hoy en día ya hay personas que viven aquí, y poco a poco el pueblo está renaciendo, está surgiendo de nuevo. La verdad que Bombay Beach, su historia es sumamente única. Me encantó cómo, si ven durante el video, todos los materiales, todo lo que fue basura, lo convirtieron en arte. O sea que es un lugar totalmente único dentro de Estados Unidos. Creo que no hay otro como este, tan surreal. Y la verdad que para mí fue muy interesante de ir a explorar un pueblo abandonado, que era mi mentalidad, a ver un pueblo que está creciendo, que está renaciendo, que está avanzando nuevamente. Así que con estos pensamientos yo lo dejo. Mi nombre es Manny total. Voy a esperar que abran el restaurante para comer algo un ratico y eso va a salir en el próximo video. Así que no te lo pierdas. No olvides suscribirte, comentar y darle like. Hasta la próxima.